Hugo Páez, buenas noches. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Pues aquí a tristones porque se nos murió Luis Enrique Mercado, Sí, hombre. con quien yo tuve 25 años de estar trabajando y siendo amigos. Y pues sí me siento muy devastado, como yo imagino tú te sentiste hace unos días cuando murió Juan Bustillo, ¿no? Sí, también Eduardo, pero fíjate que pues yo ya conocía a Luis Enrique y tenía muchas referencias de él y demás, pero las veces que me ha tocado, porque pues es el compañero del programa el día que yo estoy contigo, que es mañana, los martes, y pues realmente desarrollas una relación de afecto muy buena, un hombre muy inteligente, es un tribuno de primera y el debate con él era muy enriquecedor, digo, él dominaba bien su tema. Y pues, ¿qué te puedo decir? Una gran tristeza, es terrible lo que está pasando con esto, ¿no? Y no perdía el buen humor, que es algo muy importante. Luis Enrique tenía Así un es. sentido del humor excelente. No se va a olvidar un día que hicimos un ¿Te programa. congelaste, Eduardo? Sí, estoy congelado. ¿Te congelaste un poco, Eduardo? Sí, está fallando mi internet. Todo el día ha estado fallando mi internet. ¿Qué quieres que Ajá. te diga? Pero en fin, no se olvida el día que murió López Portillo, ¿te acuerdas? Sí. Hace ya unos años y estábamos al aire. Luis Enrique dice, por todo lo que le hizo a México, hoy debe estar en el infierno. José López No, Portillo. bueno. La gente se enojó, pero yo dije, estoy de acuerdo por lo que le hizo a México, ¿no? Tenía un gran sentido del humor y Sí. se le va a extrañar eso y qué lástima que en un momento como el que estamos viviendo se pierdan plumas como la de Juan, como la de Luis Enrique, Sí, hombre. que sin importar su tendencia política o lo que sea, lo que hoy México necesita son voces analíticas, críticas, bien fundadas, y no la bola de paleros con que se ha rodeado el Sí. presidente, ¿no? Incluyendo a sus caricaturistas consentidos. Sí, bueno, mira, yo creo que realmente lo que necesita el país siempre ha sido, yo creo que para cualquiera, gente racional, independientemente de sus tendencias, a veces las posiciones radicales, cuando las personas que las defienden son muy racionales, te topas con unas sorpresas verdaderamente, vaya, enriquecedoras del diálogo, sobre todo, y del debate, ¿eh? Porque, y también luego te encuentras gente que es verdaderamente mediocre para racionalizar o defender sus ideas, vaya, que sean ideas muy buenas o ideas muy populares, ¿no? De la gente, si te encuentras gente así, ¿no? ¿Cómo está Mazatlán? Bastante bien, el clima está increíble, Eduardo. Oye, hoy me mandaste una foto Es donde no un se veía poquito la playa. frío para lo habitual de acá. Lo habitual de acá te digo porque, bueno, pues es relativo. Tú sabes que el frío es relativo, ¿no? Entonces, cuando de repente estás en ciudades o en territorios donde llega a 38, 40 grados, pues el tener 15, 20 grados, pues ya es frío. Sí, mira, yo ahorita estoy en Cuernavaca y estamos a 18 grados. 18 grados. Ah, bastante Muy rico. aceptables. Oye, Bastante pero la rico. foto, el video que me mandaste hoy en la mañana, no se veía el mar desde tu balcón. El video que mandé hoy. Y Ah, bueno, había sí, una sí, bruma, una por la niebla, sí, la niebla, impresionante. una niebla, pero verdaderamente cerrada, pero además un fenómeno que ya me ha tocado ver varias veces. En la mañana, muy cerrada la neblina, pues estoy frente al mar y la parte de atrás también. Yo me asomé para ver cómo se veía la parte de que no está frente al mar, totalmente cerrado. Luego después sale el sol o sea, una luminosidad y una claridad brutal. Y en media hora, de nuevo, ¿eh? La Ahora, ¿la neblina, neblina viene de tierra adentro o viene del mar? no, viene del mar Viene normalmente. del mar. Qué increíble, ¿eh? Me impresionó mucho verlo porque, wow, se me impresionó. Te falló tu... Algo nos está, algo nos está haciendo Manuel Bartlett, que está fallando la electricidad por todo el país. Acuérdate que hubo un apagón en muchos lugares del país hoy. Y lo que nos digan yo no les voy a creer, para empezar. Hijo, el Porque la internet Comisión también Federal está de Electricidad, fallando, la comisión Eduardo. es un A ver si desastre. podemos. Ajá. Te estás congelando.
muy seguido, Eduardo. Ni modo, pues este tipo de cosas así son, ¿no? Es el problema de, mira, yo hoy no me pude conectar en el programa durante media hora. ¿Media hora? Sí, no me daba el internet la banda. Y estaba yo conectado por el Ethernet, no por el Wi-Fi. Y Ajá. no me daba la banda. Está O fallando algo. sea, para la gente que no es experta en esto, estaba conectado por un cable directo. Un cable directamente al ruteador. Y no No, se es que podía. sí, es terrible lo que está pasando, pero Bueno, pero mira, es el país que tenemos y es el país que hay que pelear por hacerlo mejor y es el claro. país que hay que oponernos a todo lo que huela a estupidez, todo lo que huela a demagogia, todo lo que huela a mentira y todo lo que huela a corrupción. Que vaya que este año, yo no voy a decir que ha olido tanto a corrupción porque no me consta tanto los actos de corrupción. Lo que sí me consta es que no ha habido persecución de los corruptos del pasado, que en cada conferencia mañanera el presidente dice, aquí había corrupción, y aquí había corrupción, y aquí había corrupción, y por eso Sí. cierro la corrupción. Yo siempre digo, bueno, ¿y los corruptos qué? El problema de esto también es que, ¿Mandé? te digo, es que de repente también se está congelando la imagen. El Tú no problema de pero, esto pero, es lo que tú dices. pero Parece ser. el audio sigue, tú sigue hablando, yo te oigo Ah, el audio perfecto. sigue, ok. El, sí, el problema, te digo que es muy recurrente en este guión que tiene el presidente, es lo que tú dices. No existe la justicia contra la corrupción que se ha dicho perseguir, tiene 2 años ya en el gobierno, por un lado. Por otro lado, sí hay, aunque es difícil saber si existe corrupción o no, sí hay condiciones que hemos visto en el pasado para que la corrupción todavía sea mayor por este tipo de proliferación de contratos directos que dicen no es ilegal nada más que hemos visto que esto propicia muchísimo la corrupción y ya se empiezan a ver cosas muy fuertes. Creo que entre lo que ha pasado en el 2020, Eduardo, que ha sido bastante esclarecedor de la gente que está alrededor de Andrés Manuel López Obrador es, por ejemplo, estos familiares que ya se les ha visto, no puede decir uno que son actos de corrupción directos porque habría que probarlo, habría que un juez también diga si son o no, pero se parece mucho porque a tráfico de influencias y a corrupción, ¿no? Entonces, el acto de Pío López Obrador fue corrupción total y absoluta. claro. Una violación de la ley electoral recibiendo dinero de procedencia desconocida y no pasó nada. Y cuando se dieron a conocer que Irma Heréndira Sandoval y su juniorcito de marido, John Ackerman, tienen no sé cuántas casas, no pasó nada. Y cuando se dio a conocer que Bartlett tiene no sé cuántas casas, no pasó nada. O sea, no pasa nada. Y cuando se dio a conocer hace años que Marcelo Ebrard se había hecho una casa en la plaza más simbólica de la colonia Roma, que es la Plaza de Río de Janeiro, no pasó nada. ¿Quiere el PRD? ¿Quieres Morena? Digo. No, sí, definitivamente. Y esto yo creo que de alguna manera está también minando la credibilidad porque nada más se trata de un discurso demagógico en este sentido, en el sentido de el combate a la corrupción. Pero más allá de todo lo que me estás diciendo, Eduardo, creo que el sexenio, si no es de los sexenios más corruptos o tal vez el sexenio más corrupto que fue el pasado, Enrique Peña Nieto está gozando de total impunidad donde esté. Definitivamente. Y sus cómplices. Y sus cómplices, por supuesto. Mira, yo no sé si este fue el sexenio pasado, el de más impunidad, corrupción. Es difícil saberlo. Hay que recordar el sexenio de Miguel Alemán. No se repartieron más del país porque ya no había hectáreas. A ver, se repartieron Acapulco. Sí. Se lo quedó Miguel Alemán. Además le puso el nombre de la costera, de su nombre. Sí, pero él fue el dueño de Acapulco. Sí, sí, sí. Y hoy su nieto está quebrando líneas aéreas y haciendo quién sabe qué negocios. Después. Sí, sí, definitivamente. Ahora, yo creo que sí hay mucha distancia entre. Perdón, sí hay mucha distancia. A veces parece ser que te interrumpo porque el audio no lo alcanzo a captar yo, Eduardo, cuando te congelas. Tú hazle, yo tampoco te entiendo, pero hago como que bueno, mira, por ejemplo, ahorita otra vez te estoy viendo Juan Treviño mandó un mensaje y creía que no iba a haber programa por la triste noticia de la muerte de Luis Enrique Mercado. ¿A quién él califica de gran economista? No, Juan Treviño.
Luis Enrique no era economista, estudió periodismo en la Carlos Septién García Sí, y se hizo un gran analista de economía a base de estudios por su cuenta. Y creo que, como yo le dije hoy hace rato a Hugo, el show debe continuar. Por más pérdidas que tengamos, tenemos que seguir trabajando porque es nuestra función y porque así lo hubiera querido nuestro querido Luis Enrique Mercado, así lo hubiera querido tu querido Juan Bustillos, porque nuestro oficio así es. Yo después de que murió mi hijo me tomé sí 15 días, después de 15 días dije, tengo que seguir, esto es un oficio que nos exige seguir, Hugo. no, sí, definitivamente, Eduardo. Además, es una forma de honrar, yo creo que la presencia que tuvo Luis Enrique durante tantos años y la amistad contigo, por un lado, y por otro lado, bueno, como tú dices, este tipo de cosas, no digo, este tipo de trabajo, al contrario, es lo que desarrollaban ellos y yo creo que pues ellos hubieran hecho lo mismo, ¿eh? Lo No lo mismito, dudo, lo no, mismito. no, no tengo la menor duda. Pero A ver, bueno, si tuviéramos que calificar desde el punto de vista de la política, este 2020, ¿cómo lo calificarías? Tú eres un gran analista político y llevas años siendo esto, aclarando que eres arquitecto. así es. Yo soy Así es. administrador de Sí, sí, empresas, sí, digo, sí, sí, sí. pero ¿cómo lo calificarías tú? Pues mira, Eduardo, yo creo que tendría que desmembrar ciertas cosas, o partir ciertas cosas para calificar por concepto o por tipos de acciones, ¿no? Creo que el presidente, lo que se esperaba del presidente en cuanto a los resultados en la lucha anticorrupción, yo lo repruebo totalmente. Lo que tú habíamos dicho anteriormente. Cero redondo. Cero redondo. Tal vez él no sea corrupto y su equipo, bueno, quién sabe, porque Irma Eréndira, Bartlett, todos están muy impugnados, ¿no? La corredora que ahora está en Sí, el Instituto del Deporte, uy, ¿no? sí. Y Ana Guevara, Ana Gabriela Guevara. salen con casas en Miami, porque además son bien anti-yanquis, pero todos tienen su casita en Miami, Los Ángeles, etcétera. Yo sí le pondría un cero. Sí, sí, definitivamente, Eduardo. Y sobre todo también cuando vemos que hay gente que no puede con su trabajo, no puede con su labor y simple y sencillamente los pone el presidente, que este es otro concepto que yo calificaría que donde está fallando mucho el presidente. Estamos viendo en lugares a amigos de él que han desplazado a otros que se han ido del gabinete, unos como Alfonso Durazo, por ejemplo, a la gubernatura de Sonora, que tú lo has dicho, qué bueno que se fue Durazo, ¿no? Durazo no sirvió para nada y vamos a ver cómo le hace Rosicela. Entonces, vaya, en este sentido, en la Secretaría de Seguridad Pública, pero sí hemos visto cómo de entrada Alfonso Romo, por ejemplo, que deja la oficina de presidencia y la desaparece el presidente, pues es ahí algo totalmente raro y nadie ¿Para qué le creyó porque no servía para nada, exactamente. Es totalmente raro, pero además nadie le creyó que era una especie de acuerdo de 2 años y al cumplir los 2 años se iba a salir. Él, si hubiera hecho un trabajo extraordinario y estuviera muy a gusto, yo pienso que estaría ahí. Vimos como también otras personalidades que defendieron, sí, mucho su trabajo, porque hay también gente muy honesta en esto, como Víctor Manuel Toledo de la Semarnat, dijo, yo me voy, porque lo que están haciendo es un cochinero con las normas del medio ambiente en los proyectos del Tren Maya, en Dos Bocas, en Santa Lucía y demás, y él se fue. Él se fue cuando también ya había tenido una baja esa Josefa González Blanco, hay que recordar, Eduardo, es que dejó la secretaría, entra Víctor Manuel Toledo y bueno, Pero luego ya José lo después dejó por prepotente, porque hay otro cambio. acuérdate Creo que que se estaba también, haciendo tarde, llega tarde a un avión y dice, paren el avión porque me tengo que subir. sí, 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 ¿Qué te eso, pasa, no? sí, sí, sí. Y además esto digamos, contra la ética de Andrés Manuel López Obrador en este sentido. Y la otra parte, Eduardo, que yo veo que fue en donde repruebo también esta política es en el juego de la política bilateral y todo el apoyo y cómo la jugó con Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también le costó la renuncia de la embajadora, de una muy buena embajadora, Marta Bárcena, le dejó ahí la embajada de México, hizo algunos cambios y aún así
se tardó, creo que no pudo digerir bien la derrota de Donald Trump y se tarda demasiado en reconocer a Joe Biden. Creo que ahí está reprobado también, en la política Está bilateral, reprobado también en lo que es su lucha contra la delincuencia por y supuesto, su lucha contra la pandemia. O sea, definitivamente. reprobado. Ahora, la gente como que todavía no capta la idea. Yo veo las encuestas, sigue siendo popular el presidente, porque él se gana el afecto, no se puede negar. Él Así es. va y esto y aquello. Ahora, cada vez se enfrenta más protestas, los lugares que visita, que no lo dudes que se lo organizan los del PRI, los del PAN, y bueno, así es la política, ¿no? Pero eh, yo no sé hasta si llegando a junio, bueno, eso ya será parte de la otra parte del programa de hablar que esperamos en 2021, pero la pandemia cada vez nos está tocando más perder a gente cercana. Yo ya perdí un consuegro, ya perdí a mi amigo Luis Enrique Mercado, sé de personas, conozco personas que han perdido a su mamá. Cada vez nos toca más de cerca lo de la pandemia y eso tarde o temprano tiene que causar un efecto, al igual que la crisis económica y sus falsas promesas de la recuperación de la misma. O sea, este año ha sido un año terrible para el México en todos los sentidos, pero el presidente sigue, y ahí está, para que los teoreadores un día lo analicen, sigue gozando de una alta popularidad, tal vez porque el desprecio y el odio que sentimos hacia la clase política es tal que se nos olvida que Andrés Manuel fue parte de esa clase, bueno, es parte de esa clase, pero se supo distanciar de aquellos. Muy inteligente. Sí, digo, yo creo que su estrategia populista, popular, como le quieras llamar, de tener la empatía de la mayoría de la gente, le ha funcionado perfectamente bien. Eso está muy distante de la realidad que está viviendo el país. Y cuando, como tú dices, cuando empiezas a ver que caen alrededor tuyo gente muertos por la pandemia, ese es un indicador terrible de lo que está pasando, porque por gente conocida como la que nosotros, de la que estamos hablando, digamos hoy Armando Manzanero, por gente conocida, imagínate la cantidad, los miles de anónimos que les está pasando eso en las familias, Eduardo, que Antonio no tienen... Cabezú, Antonio Cabezú manda un mensaje. Un hijo de Armando Manzanero dijo que el maestro no creía en la pandemia. Se fue de vacaciones con 30 personas, sin cubrebocas, se contagió, fue hospitalizado y hoy está muerto por no Sí, creer en la pandemia. sí, sí, sí. Fíjate que yo leí esta entrevista en el periódico Reforma del hijo de Armando Manzanero y directamente lo culpa de lo que le ocurrió. Dice, eso fue una gran irresponsabilidad. Porque además Armando Manzanero tenía problemas de hígado, tenía diabetes, la edad, una serie de factores que todavía lo hacen mucho más vulnerable y realmente pues lo que le pasó, que no pudo salir y además en un principio, él estaba narrando cómo en un principio se resistía a recibir el tratamiento adecuado. Entonces, en ese sentido, pues no hubo tanto que hacer y se fue rápido Armando Manzanero, ¿no? Se fue Luis rápido Enrique Armando Manzanero. Mercado, su hermana Susi murió el 11 de diciembre de COVID Sí. y Luis Enrique estuvo con ella hasta el último momento. Y yo creo que ahí lo pescó. Pero fíjate, pero Luis Enrique era un hombre que sí estaba muy consciente de la letalidad Y del COVID, Eduardo. No, todo el tiempo decía, te mueres por tonto. Yo creo que era muy cercano a Susi, su hermana, y creo que no tuvo el ánimo ni el corazón de dejarla morir sola. Um, sí, por supuesto. Trató de estar con ella, no sé, pero se infectó y bueno, ay Dios. Pero esto tarde o temprano le va a pesar al presidente y para zafarse, ¿sabes qué? Le va a cortar la cabeza a Hugo López Gatell. Sí, Le va a cortar, realmente. pero con cuchillo de carnicero. Sí, yo creo que ahí al final del día va a tener que sacrificarlo, pero así hay tanta evidencia, Eduardo, sobre todo en videos que nosotros hemos estado puntualizando en toda esta historia, porque esto también hay que tenerlo bien documentado. Hay
tanta terquedad en esto. Recuerda cuando de repente ya era el acabose con las decisiones de Hugo López-Gatell, como él tratando de quedar bien con el presidente, porque no les importa quedar mal con la gente, ¿eh? Mientras le saquen una sonrisa al presidente, un gesto amable, para ellos es orgásmico, por ejemplo, y les reditúa. Hay que decirlo también, ¿eh? Y Eso ellos les son de los reditúa en que un gran beneficio. mientras esté yo bien con Dios, ¿qué me importan los santos? Definitivamente, ¿no? Esa es la frase que se podría utilizar con él, pero en ese sentido, pues cuando todo el mundo decía, es que es insostenible, el presidente en una conferencia agarra y dice, te apoyamos, te apoyo, y empieza, Gatel, no estás Gatel, solo, no echa estás porras, solo, con Dios. una cantaleta ahí medio irónica y medio, yo creo que también medio sangrona en ese sentido, que bueno, lo dice todo eso, ¿no? Ay, este ha sido un año terrible, creo que para todos, todos hemos sufrido el encierro, todos hemos sufrido una baja en nuestros ingresos, todos hemos visto proyectos cancelados. Y el único que dice que vamos bien es ya sabes quién. Ahora o temprano le tiene que pesar, creo yo. Perdón, Eduardo, se congeló y no te escuché lo último. Ricardo, que el presidente, a todos nos ha ido mal este año, yo me incluyo Sí. entre los que hemos perdido afectos, hemos perdido ingresos, hemos visto nuestros proyectos caerse, y el único que dice que vamos bien es ya sabes quién. Sí, sí, definitivamente. Ahora, esto también ha tenido su contraparte en cómo en este año, de una forma, si quieres tú, muy tropezada, se está organizando la oposición. Vimos cómo surgió un movimiento bastante radical como Frena, con un líder muy radical que es Gilberto Lozano. Vimos también cómo se reagruparon en sí por México, de Gustavo de Walter, que ya no está en la Coparmex, y Claudio X González, un empresario muy fuerte. Trataron de hacer una especie de liderazgo de alianzas con los partidos políticos. Los partidos de oposición están haciendo sus alianzas. También surge esta alianza federalista de gobernadores. Entonces, este año, este 2020, sí vimos cómo es palpable la organización de la oposición en diferentes grupos. Ya se Y irá la división del depurando, ya país. se irán poniendo de acuerdo y demás, pero ahí está. Y yo no digo que sea lo mejor para México. Por ejemplo, hemos visto también cómo PRI, PAN y PRD en una alianza donde en algunos puntos no es por México, sino es por ellos mismos. Sobre todo que creo que más de 440 diputados se quieren reelegir en la Cámara. Es por ellos mismos, no hay que dudarlo, de los cuales para la alianza son como 160 y tantos, para esta alianza opositora, y en ese sentido, pero sí hemos visto cómo se están organizando, a diferencia del 2019. Y cuando dicen va por México, deberían decir va por mí México, va por mis negocios, va por mis intereses, porque ahí está el gran problema. Tú al igual que yo hablamos con mucha gente, dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Están tan desprestigiados los del PAN, los del PRI, del PRD, están tan desprestigiados que ¿qué nos pueden decir que ahora sí van a hacer? A ver, el PRI tuvo 80 años en el poder, lo perdió 12 y regresó otros 6. Nos va a decir qué puede hacer cuando ya vimos lo que no hizo. El PAN tuvo 12 años en la presidencia y ve el desastre que dejaron. ¿Qué nos pueden decir? Es donde a mí me llena de desilusión el sistema. Los que nos están ofreciendo algo mejor son los que dejaron la situación tan mal y tanto peor que permitieron la llegada del actual presidente y de su equipo. O sea, el panorama es más desolador que el Polo Sur o que el Sahara, el que tú prefieras. Sí, no, Eduardo, y yo creo que no estoy viendo ni talento, no estoy viendo ni ética, no estoy viendo ni currículums más o menos limpios. Lo que estoy viendo es un oportunismo de decir, o soy yo o quieren que siga un sistema que se está perfilando hacia una especie de socialismo un poco radicalizado,
podemos hablar un movimiento de izquierda más radicalizado de lo que era el PRD y demás, un movimiento de izquierda que se acerca, por ejemplo, se puede acercar más a los conceptos de Venezuela, al concepto de Nicaragua, al concepto de Cuba, y sí Yo hay no lo veo elementos. así, ¿eh? Yo creo que está acercando más al concepto del México socialistoide Sí, que hubo durante desde más o menos desde los 50 hasta los 80. algo O de sea, Vasconcelos, algo de las corrientes estas, ¿no? México se volvió socialistoide desde que llegó Lázaro Cárdenas al poder. Por supuesto, así es. Y así hasta los años 80. Mucha gente no había nacido, no se acuerda. El país Sí, era sumamente socialista. El por supuesto. 72% del Producto Interno Bruto lo generaban las empresas del Estado. En Polonia, en esa época, el 75%, estábamos como en esos países de la órbita soviética. Pero nos echaban el cuento que éramos en economía mixta, y la plutocracia de aquel entonces, los dueños de entonces de los bancos, de todas estas grandes empresotas, pues coludidos con el gobierno, igual que los que después vinieron. O sea, yo creo que López Obrador está regresando al pasado mexicano, del nacionalismo revolucionario, de la izquierda, del Tata Lázaro, que no sé cuántas veces repartió al país y lo dejó más fregado como lo que lo encontró. O sea, yo creo que por ahí va el López Obrador. ¿Quiénes son su inspiración? Es Lázaro Cárdenas. Claro, Lázaro Cárdenas más que cualquier otro, en el sentido práctico, porque Juárez es más a nivel divinidad, ¿no? Es más a nivel Olimpo. Lázaro Cárdenas, y bueno, ya cuando llega, por ejemplo, Ávila Camacho, lo que tú estás diciendo, esta traza de más de izquierda llega a Ávila Camacho y ahí es donde te das cuenta de que hay libertad de culto. ¿Qué quiere decir esto? No había libertad de culto. Hay que recordar que esta parte de izquierda era prácticamente proscribía la religión y la proscribió en los hechos a la religión en ese sentido. Se apagó tu micrófono, Eduardo. Y hoy hay gente que admira a Garrido Canaval, que era un forajido y un criminal, que prohibió y mandó a matar curas y le quitó los nombres de santos a todos los pueblos de Tabasco. Es el único estado donde no ves San Pablo, San Juan, no, le quitó. Y todavía hay gente que lo ve con admiración a Garrido Canaval, que a propósito era tío del exgobernador de Chiapas y exsecretario de Gobernación, González Blanco Garrido, que Así es. ahora, que muy dignamente hace unos días renunció al PRI, el muy hipócrita, porque fue un juniorote de la política, porque si su papá no hubiera sido secretario del Trabajo, él no hubiera sido nada. Entonces ahora este tipo renunció al PRI porque está uniendo al PAN y al PRD. Digo, hipócrita convenenciero, porque ahora quiere quedar bien con la 4T, ya ni quien lo quiera, es más viejo que un mueble, ¿no? Pero, No, sí, ay Dios, ¿quiénes nos han gobernado? no, pero además, no lo eches en un saco roto, pero han recogido cada ficha, Eduardo, que no te quepa duda de que por ahí puede colarse, por un lado, y por otro lado, Eduardo, yo creo que, mira, haciendo esta parte que estás haciendo referencia tú de Lázaro Cárdenas y demás, no deja de tener un dejo de idea original en su momento, pero aplicarlo ahora, este retro que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, yo lo veo mucho más grave de lo que pasó en su momento. En su momento creo que las condiciones pues eran todavía de ideas más de vanguardia al cuando las aplica Lázaro Cárdenas, por un lado. Y Lázaro Cárdenas admiraba a la Unión Soviética y Claro, trata de emular hasta donde pueda lo que era la Unión Soviética. por Recuerda supuesto. que ellos tenían, en la Unión Soviética tenían el plan quinquenal, y aquí lanza el plan sexenal. Así Allá es. tenían el comité central del Partido El Comunista, comunista. y aquí son los comités ejecutivos nacionales, y tú ves todos los eventos del PRI, eran tipo Unión Soviética, Claro, así a es. presidiums con 50 tipos y hay en medio el presidente. Y eso lo inventó Cárdenas, el corporativismo, el centralismo de los sindicatos, el control de todas las organizaciones de Ahora, trabajadores, la yo creo que violación al en 123. esta parte de la historia, sí, en esta parte de la historia, Eduardo, la Unión Soviética era exitosa. No hay que olvidarlo. En la Segunda Guerra Mundial fueron de los victoriosos. Y Ojo, todavía, ojo, 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 hay que analizar por qué fueron victoriosos.
porque los gringos le enviaron un bolón de ayuda industrial. Por supuesto, por supuesto, por y no supuesto. se los comen vivos. Sí, sí, claro. Ya después fueron grandes enemigos, pero vaya, pero de alguna manera tenían un ejemplo de cierto éxito en ese momento con la Unión Soviética. Lázaro Cárdenas, no hay que olvidar que fue el secretario de guerra, así se llamaba, ¿no? Secretario de guerra, antes de ser con Abelardo Rodríguez, fue secretario de guerra. Otro ratero. Hijo de la... ¿Perdón? Otro ratero. Sí. Después de que fue presidente, fue secretario de la Defensa Nacional, o sea, ya que le cambiaron el nombre y demás con Ávila Camacho, y vaya, pero seguían con esta tendencia socialista. La Unión Soviética, digo, en ese momento se veía como algo verdaderamente exitoso. Bueno, hay que recordar, ahora todavía la vacuna se llama Sputnik, por el Sputnik, que fue muy exitoso en ese momento en la carrera espacial. Que se veía exitoso, pero el costo humano de ese éxito. No, bueno. Stalin exterminó, Stalin solito se echó como a 20 millones. No, bueno, Stalin, sí, claro. Sí. Entonces, un desarrollo industrial que no sirvió para nada porque la gente siguió fregada, pobre y muriéndose de hambre. Definitivamente. La verdad, y no hay que olvidar que Stalin, que cuando admiraban mucho a Stalin y a la Unión Soviética, Stalin está haciendo su pacto de hierro con Hitler. Y el presidente de México era Lázaro Cárdenas. Entonces, mira, Eduardo, yo creo que Stalin en los números fue mucho más letal que Hitler. Claro. Definitivamente. Y tenía un círculo diabólico que lo supo conservar mucho más tiempo. Yo sí, Stalin. Sí, y bueno, porque Hitler fue una guerra en dos frentes. Ahora, yo no sé cuál era más diabólico, ¿eh? Ojalá que los dos estén rostizando a fuego lento allá abajo. Hitler estaba más loco, ¿no? Era más calculador, tenía, tú sabes que, hijo, ya se congeló la imagen. Te estoy oyendo, te oigo bien, te oigo. Ok, tú sabías que Stalin le imprimía un periódico Pravda especial a Lenin para que estuviera, Lenin ya muy grande, para que estuviera totalmente desinformado, viera el mundo color de rosa. Derrame cerebral, no era tan grande. A Lenin le da un derrame cerebral y queda bastante incapacitado. Sí, ¿no? sí. Queda incapacitado, pero sigue siendo el gobernante de la Unión Soviética. Claro. Y cuando se muere Lenin, pues empieza una rebatinga y ahí se matan varios para que Stalin llegue al poder. Bueno, en fin, otro tema. ¿Qué nos espera en 21? La gran elección, para empezar. Definitivamente, yo creo que todo está centrado en la elección del 4 de junio, creo. Es un domingo, el 4 de junio. 4 de junio. Y ahí van a meter, todos van a meter su apuesta. No creo que haya grandes cambios. Creo que lo que hizo el presidente en cuanto a desviar recursos hacia programas sociales, posiblemente en el 2022 otra vez se redirijan otra vez, digamos, por ejemplo, a programas de víctimas y demás, porque ya va a pasar esta parte donde necesitaba mucho dinero. Ahora, recuerda que en 2022 viene la revocación de mandato. Viene la revocación de mandato en el 22. Ahora, la revocación de mandato en el 22, yo lo he visto al presidente con unas ansias cada vez mayores de tratar de consolidar tanto las Fuerzas Armadas que, como muy mal pensado que soy, su cimiento de poder ya no es Morena, porque sabe que es un desastre, ya posiblemente no sea la empatía que puede ir perdiendo poco a poco de los fieles, de la feligresía que tiene, sino las Fuerzas Armadas, ya totalmente metidas en la administración pública. Lo último que vimos que les da el Tren Maya, que les da la administración, operación del aeropuerto de Santa Lucía, de los aeropuertos del sureste, pero ya como parte de... La Marina le da los puertos marinos. Sí, bueno, además las APIs completas, ¿no? No nada más las capitanías de puerto, toda la administración completa de las APIs, de los puertos y demás. Yo creo que esto, hijo, como mal pensado que soy, se me hace que él está pensando en una consolidación de su fuerza, de su poder político a partir de las Fuerzas Armadas. O sea, a partir de las Fuerzas Armadas, lo cual podría interpretarse que el próximo candidato a la presidencia de Morena podría ser un general.
Podría ser un general, ¿por qué no? Mira, él está Y López revistiendo Obrador de va a una tener, ahorita moralidad tiene al 67, ejército, sobre todo, mucho más que a la marina. Está revistiendo de una moralidad donde... ¿Perdón? ahorita López Obrador cumplió 67 años, ¿correcto? Um, para cuando se acabe su sexenio, va a tener 71. No creo que tenga ni la fuerza ni la salud suficientes para querer reelegirse. No. Yo creo que él busca que su proyecto se mantenga, tal vez lanzando como candidato a sucederlo a un militar. Porque si no, ¿cómo te explicas que le esté dando tanto a una institución que ni la Constitución le da esas actividades? Sí, definitivamente, por un lado. Y por otro lado, bueno, está también descuidando lo que veíamos nosotros, lo que decíamos, en primer lugar, la naturaleza de las Fuerzas Armadas y luego lo que más se le acerca, que es el combate al crimen organizado, donde han estado ellos metidos desde el sexenio de Felipe Calderón ya de lleno en esto. Y lo ves por los números, no han dado. No, no, por supuesto que no, porque ya, es que tienen tantas actividades, Eduardo, y además los llenas de presupuesto, los llenas de operación de todo, son tu sostén moral, que al final del día, pues lo único que hacen, ellos están encantados, me imagino. Hay que decir una cosa, los militares saben administrar muy bien. Tú entras Sí. a un campo militar y todo funciona como reloj. Si afuera es un terregal, entras al campo militar y el pasto es verde y está bien podado. O sea, las cosas se hacen y se hacen muy bien. Los militares tienen este sentido del orden, de la estructura, y se da una orden y se cumple. No es como fuera del ejército, ¿no? Dentro de la burocracia, un secretario de Estado da una orden y cuando ya la cumplen, se cumple el 10%. Cuando el general de división, secretario, da una orden, cuidadito que no se cumpla al 100%. O sea, hay que decirlo también, son sumamente eficientes en el manejo de sus asuntos los militares. Ahora, ¿será que el presidente López Obrador, su ficha es los militares al poder en 2024? Obviamente, tras una elección democrática y supervisada, etcétera, etcétera. Nada en la Constitución dice que un militar no pueda ser presidente si renuncia al cargo 6 meses antes. No, por supuesto que no. Ahora, por supuesto que no. Y yo creo que de alguna manera es una especie de tabú que se ha mantenido el por qué un militar, ¿por qué no? Digo, ya hablando racionalmente, ¿por qué no? ¿Por qué no un ministro de culto que renunció al culto? Por supuesto que también puede ser. Ahora, porque solamente la ley canónica, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, hablando de instituciones así, muy fuertes, ¿no? Como históricas, como los militares y la Iglesia. Solamente el Código Canónico a ellos les impide, pero no la Constitución. Entonces, vaya, pero bueno, hay un tabú que se ve mal, ¿no? De que sea un ministro de culto, así como hay un tabú de que se ve mal de que sea, por ejemplo, un militar, que en este caso a lo mejor tendría que ser un general, ¿no? Pero yo no lo veo, yo no lo veo mal desde un punto de vista, siempre y cuando no sean las Fuerzas Armadas o no esté representando a las Fuerzas Armadas en el poder civil. El general Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, tiene hoy 60 años. Cuando acabe el sexenio va a tener 64 y tú lo ves, está muy fuerte. Él va a tener 64. Él viene de la rama de la caballería. Está fuerte, no sé si lo has visto. Es un hombre con la mayoría de los militares, está fuerte, se mantiene en muy buenas condiciones físicas, está Claro, muy bien preparado. claro. Digo, podría ser, te voy a decir, el tabú viene de que... Rafael Ojeda también, digo, sí, el pero almirante Rafael Ojeda Ojeda es más joven. es una... Rafael Ojeda ya no es un jovencito. No, es más grande, pero es... ¿no? Rafael Ojeda, que es el secretario de Marina, es el secretario, es el marino más viejo que hay ahorita, 66 años. Cuando acabe el sexenio va a tener 70, no lo veo como ficha, ¿no? Es Crescencio, si va a ser el plan, ¿no? ¿De dónde viene que no nos gustan los militares en el poder? De que los militares tuvieron el poder y se pasaron dándose de balazos durante todo el siglo XIX. Después en el siglo XX también se la pasaron dándose balazos hasta que un grupo ganó, que fue el grupo
de Calles y de Álvaro Obregón. Esos son los que ganaron después de que se echan al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que era Venustiano Carranza. Llegan mediante un golpe de Estado, este par. Después, cuando matan a Obregón, Calles dice, viva, funda el partido, el PRI, pone a 3 títeres para que cumplan el sexenio no, el cuatrenio que le tocaba a Álvaro Obregón. Llega Cárdenas, que traiciona a Calles, y después Calles deja, Cárdenas deja a Ávila Camacho, que es el último militar. Entonces dicen, ya el país ya maduró, ya no pueden gobernar los civiles. ¿Qué maduró? Seguimos igual de inmaduros. No, pero yo creo, Dardo, mira, sí hay una tendencia a nivel internacional muy, muy clara, donde cada vez los gobiernos son más civiles y la administración de los gobiernos es civil totalmente. Pues, ¿a qué obedece esto? Cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pues eran gobiernos militares totalmente dominados porque el mundo estaba en guerra. Eso tiene una lógica, ¿no? Le tocó un cachito a Lázaro Cárdenas, por ejemplo, esta parte de la guerra, pero más le tocó a Manuel Ávila Camacho, el último militar. Igual pasó en todos lados, ¿eh? Igual pasó en China, igual pasó en Argentina. Después de que estamos hablando de que Isabel Perón entra, Videla, que es un dictador, y después del dictador, bueno, se empiezan a caer del dictador militar, un general, Videla, se empiezan a caer todos estos gobiernos militares y se está siempre los países ya caminando hacia un gobierno civil. Pero la tradición latinoamericana es de militares, no nos hagamos guajes. No, sí, pero por ejemplo, mismo Cuba, después de Fidel, entra su hermano Raúl y ahora Miguel Díaz-Canel, un civil totalmente alejado de lo que fue la revolución. Habilitado. Raúl Castro es un militar porque se fue a la sierra, pero no era militar, se fue a la sierra. No, sí, es como los generales de la Revolución de México. Como la revolución aquí. Soy general, viva, soy general. Y vámonos, no era, o sea, Lázaro Cárdenas no estudió para ser general, ni Ávila Camacho. No, por favor. Sí, que por supuesto, o sea, lo que dices es cierto. Antes en la revolución llegabas y te ponían el título y te ponían la gorra y el uniforme y ya eras un militar. Pero aún así, bueno, obviamente la necesidad. Sí, por supuesto. Pero bueno, solamente el país, yo creo que de los países que continuaron muy en esa cultura y todo, Estados Unidos, ¿por qué no dejar las guerras, no? Siguió con el Golfo, siguió con Irak, siguió con Vietnam, siguió con todo, y ahí sí hay una estructura militar muy profesionalizada, muy grande. Cuando eres potencia, te tienes que ir a la guerra a defender tus intereses. Por supuesto, así es. Oye, entonces, la elección y lo que tú estás viendo, bueno, es una militarización que pudiera desembocar en un gobierno presidido por un militar con licencia o militar retirado en el 2024, por lo menos un candidato que trataría de lograrla, ¿no? Mira, eso como conjetura es muy válido por lo que estamos viendo. Por el otro lado, por otro lado, el presidente quiere darse un autogolpe. Tú lo estás diciendo, yo no lo dije. Bueno, es que cuando le das tanta importancia al gobierno, a los militares, es que estás buscando una base de apoyo. ¿Para qué? Pues y no porque México, lo hemos visto, está pasando en varios países. Sí, definitivamente. Esperemos que en México no suceda. Sí, bueno, pero vaya. El último golpe de Estado fue en el año que mataron a Venustiano Carranza, que fue el 19, ¿no? Más o menos. Sí. 21, ¿no? 21, ¿verdad? Sí. Sí, pero exactamente, o sea, estamos caminando, yo creo que en sentido contrario por ahí. Ahora, hemos visto que el presidente sí llegó muy consolidado Carranza con su partido y demás, pero cada vez les cree menos. Y tú sabes, Eduardo, que los peores enemigos de un partido están ahí mismo, ¿no? Es lo que les pasó ahorita en la elección. ¿Perdón? Que a Carranza lo matan en el 20.
Y te digo que está como más que desilusionado, como diciendo, no voy a hacer nada con Morena porque ahí se está atomizando por todos lados. Ahora, fíjate, ahora en estas elecciones, en estos meses que se están definiendo las cosas, hay algunos miembros de Morena destacados a nivel regional que se van a cambiar de partido, están amenazando con cambiarse de partido. Están hablando de que posiblemente al PRI o al PRD, porque no los han tomado en cuenta. Entonces, este fenómeno lo está resintiendo también Morena y Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe cómo vayan a acabar ahí las cosas, Eduardo? Porque estás hablando de bastantes estados donde no se están poniendo de acuerdo. Mira, los estados muy claros que tenemos, cuando vamos a la mente, es Sonora, con Alfonso Durazo. Los estados que están gobernados... Guerrero, donde quieren clavar al hermano de Irma Heréndira Sandoval. Ah, sí, Amílcar Sandoval, donde ya también los amenazó Félix Salgado Macedonio, que si él no es el candidato, puede buscar otra opción. Y vaya, otro estado que tienen ellos, pero que no se va a jugar, que es Veracruz, pues ahí no hay ningún problema, pero en el Congreso sí puede haber grandes broncas. Baja California no creo que tengan ningún problema porque ahí se va a jugar, pero ya lo tienen más o menos amarrado. Pero hay más de las 2/3 partes de los estados donde tienen problemas para escoger candidato. Y hoy, por ejemplo, no sé si viste un video, yo creo que no, pues porque no estás tan metido en la parte de la organización y de las locuras que está haciendo Frena, pero se los dice muy claro Gilberto Lozano, ¿eh? Tienen 19 estados la oposición para poder romper ahorita con la federación. 19 donde los congresos... que Gilberto Lozano, como es un loquito, no pueden romper con la federación. Esto es como los catalanes, que no nos quiera ver la cara de tarugos, este fascistoide líder. Claro. Frena. Los estados no tienen atribución de poder separarse de la federación. Número uno. Número dos, económicamente se irían a la ruina estos estados, porque dicen, cobramos muchos impuestos vía el IVA y vía el impuesto a la renta. Sí, pero cobran impuestos federales. No cobran impuestos estatales porque los gobernadores son unos miedosos. Entonces, que no venga este señor Lozano, que lo único que ha hecho bien en su vida fue vender Coca-Colas. Ahora tratar de convencernos, porque además cada vez que termina y Dios los bendiga. Pero a lo que voy... O sea, un mentiroso patológico diciendo Dios los bendiga. Por amor de Dios. Es que estamos tan desesperados de liderazgo que hasta este mentecato sale y dice que se pueden separar de la federación. No pueden. Y la gente se lo cree. No pueden. No, pero el punto es Eduardo, con su arenga, con lo que está ahorita debatiendo él. El punto es que está desacreditando a la otra parte de la oposición porque les quiere demostrar que teniendo ellos la fuerza, no para separarse, sino para enfrentarse a la federación, no lo hacen. O sea, el punto no es que él esté esgrimiendo una tesis donde diga, pues todos unidos podemos y vamos a sacar a Morena. No, lo que pasa es como a él ya lo están desplazando de la oposición por el fracaso que tuvo en el Zócalo, y al final del día tuvo que salir y ahí hubo un problemón porque otros se quedaron y fue un desastre. Creo que eso fue lo que le pegó realmente. Entonces, él lo que está haciendo ahorita es tratando de dividir a esta oposición que ya le ganó esta parte del mercado. Estamos hablando de la Alianza Federalista de Gobernadores y de Sí por México. Esto que está haciendo es sabotearlos a ellos, ¿eh? O sea, vaya, es lo que decíamos nosotros. Entre ellos mismos realmente están dinamitando lo que pueden formar. Y no dejan de ser, sobre todo, la alianza de los partidos es totalmente oportunista en la mayoría de los puntos. Claro, pero la historia de México, mi querido Hugo, es la división constante. O sea, nos han pintado un escenario color de rosas, que cuando los gringos nos invadieron, el país estaba súper dividido y había gente que le aplaudía a los gringos cuando entraron. Cuando llegó Maximiliano, el país estaba súper dividido. Este país ha estado súper... Antes de que existiera México, Cortés llegó y se encontró que en estas tierras todos estaban dándose de la greña. Sí. Todos andaban del chongo. Y esto sigue siendo. Por eso estas alianzas, como tú dices, oportunistas, pues
no prosperan. No, y por un lado quieren vender lo que decíamos, que o somos nosotros, así como nos ves, con todos los defectos, o vas a tener a transaccionalmente hablando, ¿no? Entonces, A ver, vaya, si eso es lo Gilberto que quieren Lozano hacer. está tan preocupado por México, que no lo creo, no está buscando ver para dónde saca. Si está tan preocupado por el bien de México, ¿por qué no busca su acercamiento así por México? ¿Por qué no busca un acercamiento con la Alianza Federalista? ¿Por qué no busca un acercamiento Ahora sí con ya se Va puso por bueno. México? Si estuviera tan preocupado, pero no lo veo muy preocupado por el país, sino nomás para ver qué negocio saca. Por supuesto, definitivamente, ¿no? Y además, algo tan radical, yo creo que en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador, más que cimentar y consolidar él como proyecto, el mantener la mayoría en el Congreso, que lo ha dicho muy claramente, que no, el objetivo de ellos no son ni las gubernaturas, ni los congresos, sino nada más el Congreso Federal, porque agarró un discurso al que le está atinando, y es el discurso de decir, quieren quitarle el dinero, quieren quitarle el presupuesto a los pobres. ¿Y cómo quieren lograr eso? Porque para eso es un mago, para comunicar con pocas palabras y con buenas frases la intención y polarizar y hacer el maniqueísmo de decir aquellos son los malos y yo soy el bueno. Esta parte donde dice quieren quitarle el dinero a los pobres le está funcionando. Es que Los los otros últimos... sí son malos, porque ya demostraron que son bien malos. Pero es divertido cuando dicen, quiere regresar al poder para agarrar los moches. Hijo, y dices, ¿cómo peleas contra eso, no? Yo no veo ahorita, a menos de que hubiera algo cataclísmico y le cayera a todo el mundo el 20 del mal manejo de la pandemia, el mal manejo de la economía, el mal manejo de la seguridad. Si de repente todo el mundo dijera que mal se ha manejado esto, que el culpable es el presidente, tal vez podría perder la elección en junio. Pero aquí estamos viendo el fenómeno de está mal esto, pero el presidente no es culpable porque así le dejaron el país. Fíjate. No, no, definitivamente. Pero yo creo que también no debemos de perder de foco una cosa, Eduardo. El presidente sí se está viendo como el gran líder donde la gente va a tratar de asociarlo con las votaciones locales. Pero aquí él sabe perfectamente bien que el corporativismo de los partidos de oposición le puede dar un golpe a nivel local. Eso Claro, es muy importante pero no se va a porque... preocupar por lo local. Tú ya lo dijiste, es el Congreso Federal. Los gobernadores todos son los mantenidos del gobierno Sí, federal. pero el Congreso Federal son votos locales, Eduardo. Lo sé, pero la gente vota diferente por un Congreso local que por un Congreso federal. Ah, no, sí, por supuesto, pero vaya, pero los distritos donde se está jugando, es a lo que también le están apostando, ¿eh? Y es donde yo creo que sí tiene un temor bien fundado, el decir, ¿qué va a pasar con estos que han sido unos pillos y que me han, así como también el PRD y todos han manejado las cosas, pero como no aparece él en las boletas y como no va a ser López Obrador, ese es un riesgo que él está calculando y creo que es un riesgo que sí lo tiene un poco nervioso. Sí está bien, estamos hablando de que la imagen del presidente sigue estando muy bien posicionada. Sin embargo, lo que tú vas a ver ahí es, fuera de Morena, no va a haber ninguna otra referencia a Andrés Manuel López Obrador. Y Bueno, lo que... los de Morena pueden decir nuestro presidente. Ah, no, 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 eso lo van a usar. Por supuesto que eso lo van a usar. Es que va a ser el tema. Ellos van a convencer al electorado que si votan por ellos, están votando por el presidente López Obrador. Y van Sí. a decir que si votan por los demás, van a acabar con las transformaciones de la 4T, van a acabar con los planes de apoyo, van a acabar con jóvenes construyendo el futuro, van a acabar con sembrando vida, van a acabar con las becas, van a acabar con esto. Este va a ser el discurso de los de Morena. Y la Sí, gente, a nivel conceptual, pero yo creo que a nivel estructural hay que ver también siempre el día de la votación es la capacidad de movilización y como lo dijo Mario Delgado y como lo dijo también Jelko Polensky, todo el tiempo que se la pasaron desde que tomaron posesión en el 2018 hasta ahorita no fortalecieron las estructuras
en los estados, no fortalecieron la capacidad estructural como partido. Están todos dispersos, están todos disgregados. En ese sentido, es a lo que están calculando también los de Morena, de que sí les puede ganar, sí les pueden ocupar esos espacios vacíos que dejaron los gobernadores del PRI, los gobernadores del PRD y los gobernadores del PAN en esta votación. Y la votación de distritos para el Congreso Federal va a ser en los estados. Entonces, ahora, ¿qué pasa si la gente vota? La gente quiere votar para afuera a la mayoría de los gobernadores del PRI. Es un hecho. No, sí, por supuesto. ¿Qué tal si votan por membrete? A ver, yo quiero, el próximo gobernador quiero que sea de Morena y diputados, todo viene Morena y al diablo. Así de fácil. Por eso en Sonora, si en Sonora no pega la candidatura de Durazo, tampoco van a pegar las candidaturas de los candidatos a cargos de elección local. Pero si pega la candidatura, pues la gente va a votar Morena, Morena, Morena. Así votaron en 18 y van a volver a votar igual. Aquí la jugada son las gubernaturas, en el sentido de el candidato a gobernador puede tener un efecto López Obrador, jalar los votos para los candidatos a presidentes municipales y diputaciones locales. Claro, claro. ¿Qué es Sí, lo que pasó en Hidalgo y lo que pasó en Coahuila? Claro, ahora está la bronca que si lanzan a Milcar, pues, bueno, pero también conociendo al otro, ¿cómo se llama el borrachito este? Amílcar. No, el otro borrachito es... ¿El de cuál? Ahí en Félix. No, Félix Salgado. Félix Salgado, bueno, todo el mundo sabe que Félix Salgado le entra, ¿no? Le entra. El problema Alcohol es lo de menos. El problema es esto, ¿ganas Félix nomás lanzándose por sí Félix? ¿Quién sabe? Mira, Eduardo. ¿Se va a ir con el PRD o con quién se va a ir Félix? Ya renunció al PRD. Sí. Mira, en Guerrero, especialmente en Guerrero, cualquier candidato de Morena gana. O sea, en estas confrontaciones, en los estudios de campo que hicieron, cualquier candidato gana. El candidato mejor posicionado por mucho es Félix. ¿Sí? Por porque mucho. Ha hecho carrera ahí, porque ha hecho carrera, fue presidente municipal de Acapulco y todo el asunto. Sí, pero y por mucho. Amílcar, pues es hermano de Irma Heréndira. Pero está Félix y luego está sí, está Félix y está una mujer, no recuerdo bien, también de Morena. Néstora. No, Nestora de Morena está bajo. Casi es de las más bajas. Son 4. Ella lo dice, yo la quiero y la merezco. No, está bien. Yo me fui a vivir a Estados Unidos y regresé a México. Sí. Bla. Bueno, hemos estado con ella, es brava. Sí. Pero como cualquier político, digo, ella está viendo también a futuro, es joven, Nestora es joven, Félix no es tan joven, y Amílcar tampoco, entonces, vaya. Y además Félix ya está más traqueteado que un bochito. Por supuesto, pero fíjate aquí, Eduardo, el efecto que puede pasar, sabemos también que Félix es un tipo verdaderamente peligroso para el mismo partido y para quien quieras. Entonces, en este sentido, si no lo escogen a él, con lo posicionado que está Félix, se va a otro partido y es a lo que me refiero yo. Son los problemas que puede tener Morena en los estados donde no les va a importar, no les va a importar el partido ni nada. Por ejemplo, Félix puede decir, no soy yo. Yo voy a vender mi capital político con una alianza, por ejemplo, con la alianza. Y lo va a hacer, porque así son. Vaya, lo hemos visto, no tienen ningún problema. La ideología no les importa, es el poder. Claro, definitivamente. Hijo, va a estar interesante el año que entra, ¿verdad? Va a estar interesante, Hugo. No te escuché, Eduardo, se congeló mucho. Que va a estar muy interesante el año entrante. Definitivamente, y creo que desde ahora, desde que inicie enero, van a empezar los problemas, las patadas internas de una forma brutal. En este sentido, los que menos problemas tienen normalmente son los perdedores, Eduardo. ¿Cierto? En este caso es la oposición. La oposición menos problemas para ponerse de acuerdo tienen en eso.
el Morena va a tener unos problemas brutales como los ha tenido porque son poder. Entonces ellos saben que, por ejemplo, en el sentido de que en Guerrero cualquier candidato de Morena ganaría, imagínate lo atractivo que es. Si hay 5 visibles, pues se van a agarrar con todo y van a amenazar con ese otro partido. Así de sencillo. Va a estar muy interesante el panorama, ¿no? La verdad, va a estar muy interesante. A ver cómo nos va. Bueno, ya llevamos más de 1 hora. ¿Quieres añadir algo o nos vamos ya a dormir? Pues yo creo que lo que estamos tocando, lo que hemos tocado ha sido lo más importante. Una de las cosas que sí me gustaría señalar de lo que en el 2020 ha pasado también a nivel político fue muy significativo. Una, que el presidente localizó a Felipe Calderón como un gran adversario, bloqueó el registro de México Libre y se lo quitó de encima. Creo que fue un movimiento muy importante en el 2020. El otro movimiento también muy importante es que los organismos autónomos fueron aún más debilitados todavía y esto encaminado a las elecciones. Las cosas que estoy diciendo, todas están encaminadas a la elección del 2021. El empoderamiento del sindicato de Pedro Aces y darle su propio partido por supuesto, para tronar a la CTM y todos estos sindicatos así es, que han sido priistas desde así siempre y darles ya por la puntilla. Y para eso, aprovechando un momento la reforma laboral. Se volvió a congelar esto. ¿No? Está fallando. ¿Qué quieres que te diga? Sí, y bueno, y Warwick Flores y demás. Pero creo que esos fueron de los movimientos muy importantes que ocurrieron en el 2020. Muy bien. Eso es lo que quería agregar, Eduardo. Vamos a dormir, ya es tarde. Hoy no hay libros porque no estoy en la Ciudad de México y ya acabé de repartir para este año libros. Ya repartí más de 1000. Iré pronto a la Ciudad de México para hacer más lotecitos de 15 libros y en enero empezamos a repartir más libros. Fermina Hernández, otro ratito, Eduardo. Oye, tenemos que dormir. Digo, ¿no? Sí, ya hay que ir a dormir. Bueno, vamos a hacer otro político reiniciando el año, ¿no? Claro, pues este año va a ser de mucho tema político. Yo quiero agradecer a toda la gente que se ha expresado tan bonito de Luis Enrique Mercado. Es muy satisfactorio ver, porque tú sabes cómo en este país los santones de la periodismo realmente son periodistas de izquierda, socialistas, uno que otro gángster, ¿no? Que los han hecho santones. Me acuerdo de esto a Carlos de Negri, que era un criminal, ¿no? Y hicieron como un santón del periodismo mexicano. Y me da gusto ver que la gente esté manifestando con cariño y respeto y admiración de Luis Enrique Mercado, porque él no era de izquierda, él era un periodista que creía en el sistema capitalista, al igual que yo. Era un hombre que creía en el sistema liberal de la economía, no en el neoliberalismo que aplicaron los que estuvieron en el poder, y él mismo participó en política tratando de influir para que no fueran los excesos que vimos durante, pues del 80 al 2018, hay que decirlo. Sí, Fueron claro. 38 años de excesos. Sí. Descanse en paz, Luis Enrique Mercado. Un gran hombre, un gran periodista y un hombre que quise mucho. Hugo, mil gracias, Hugo Páez. Te deseo. Bueno, vamos a hablar mañana el programa, ¿verdad? Sí, mañana nos vemos. Entonces, todavía no te deseo feliz año nuevo. Hasta mañana. Le vamos a dedicar el programa a Luis Enrique para que vayas pensando que. Sí. Órale. Claro. Muy bien. Hugo Páez, mil gracias. Sigue disfrutando el aire y pues, quién sabe si el clima de Mazatlán, pero te veo muy rozagante y rosita y rejuvenecido. Así suele pasar cuando venga. No, gracias por invitarme, Eduardo. Saludos en casa. No, ya sabes que valoro mucho tus opiniones, respeto mucho tu experiencia y tienes mucho que aportar siempre en tus comentarios. Muy amable, Eduardo. Hugo Páez, ¿dónde te escribe la gente? Tú tienes un Twitter muy interesante. ¿Cómo se llama? Literal México. Literal México. @literal México, ¿no? ¡Literal México. Buenísimo. ¿Cómo vas de seguidores? Bastante bien, bastante bien. Y sobre todo las reproducciones, bastante bueno. Qué bueno, porque tu idea es genial, que tú no opinas. Tú nomás dices tú nomás pones lo que ellos dijeron y que se tatemen solos. Así es. Te mando un abrazote.
Igualmente, Eduardo, abrazo. Nos vemos Gracias. mañana. Gracias. Y a toda la gente que me acompañó esta noche, gracias. Mañana estamos de regreso. Mañana mi idea, fíjate, Hugo, lo que era lo curioso. Hoy que me desperté dije, el programa de hoy va a ser con Hugo Páez para hablar de economía y le voy a hablar a Luis Enrique Mercado para que hablemos de política, no, contigo de política. Y mi plan era hablar mañana con Luis Enrique Mercado sobre economía. Ya no será posible. Pero haremos el programa sobre la economía también. Será interesante. Gracias, Hugo Páez. Gracias, Eduardo. Y gracias a todos por acompañarme. Soy Eduardo Virgili. Buenas noches. Buenas noches. 10 años y ya no me vuelven a ver. 10 años.